Dios te bendiga, te saluda el pastor Félix Fernández del Centro Global de Avivamiento y me da mucha alegría saludarlos a todos ustedes, mis amados hijos e hijas espirituales y también los invitados que están con nosotros este día en Hogares de Avivamiento, la Operación Jetro. Qué bendición es poder compartir con cada uno de ustedes. Hoy estaré compartiendo con ustedes con el tema Cerrando Puertas. Cerrando puertas. Así que quiero que ustedes se mantengan bien atentos y que tengan sus notas para que al final puedan compartir con preguntas y respuestas. Vamos a hacer una oración en este momento. Únase conmigo en esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, por la bendición de poder compartir con nuestros hermanos. Venimos estableciendo una atmósfera de gloria, de bendición, de gracia y de favor, donde nuestras mentes estén abiertas a la manifestación de tu Espíritu Santo y donde podamos recibir de tu palabra bendición. Atamos toda fuerza de iniquidad y declaramos bendición en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es cerrar puertas, mis amados hermanos y amigos? Es el acto voluntario y consciente del cristiano de no ceder al pecado y de no dejar que las trampas del enemigo entren a su vida. Es mantener cerrada toda oportunidad para que nuestra vida espiritual se pueda contaminar. En pocas palabras, así como una casa tiene ventanas y puertas, así nuestra alma tiene ventanas y puertas por donde el enemigo entra para contaminar e impedir que la gracia de Dios y el gozo de Dios se mantenga en todos nosotros. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Cantares capítulo 2 y verso 15? Nos dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder la viña, porque nuestras viñas están en cierne. Cierne significa en depuración. En pocas palabras, lo que está diciendo la palabra de Dios es que las cosas pequeñas son las que echan a perder las cosas importantes, porque una viña representa lo que es el crecimiento, el fruto que vamos dando. Y esas pequeñas cosas que el enemigo utiliza para quitarnos la bendición, muchas veces son las que nos impiden crecer a nosotros. Que también nos dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 11, verso 24 y 25. Nos dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Fíjese bien que estos demonios dicen: volveré a mi casa. Porque esos espíritus malignos, que hablaremos de ellos más adelante, mencionando sus características y sus nombres, creen que tu cuerpo, que tu alma es su casa. Ellos piensan que tienen autoridad eterna para vivir ahí, para matarte y destruirte. Y en el día de hoy esta palabra viene a levantarte y a confrontarte y a darte herramientas para que tú jamás ni nunca le permitas a un espíritu inmundo volver a vivir dentro de tu vida. El espíritu inmundo que sale quiere volver a entrar, anda por lugares secos y vuelve a ver cómo tú estás. En pocas palabras, los espíritus malignos son como vigilantes, son como guardias que constantemente pasan por tu casa a ver cómo tú estás. En pocas palabras, ellos vienen de vez en cuando a ver cómo estás tú espiritualmente. Y si encuentran una puerta abierta, quiere decir una oportunidad de pecado, la cual tú has practicado, por esa puerta ellos entran para hacerte la vida imposible y para apartarte de Dios. Por eso cada vez que un espíritu inmundo venga en su ronda de supervisión cerca de ti, tú tienes que estar lleno de gozo, de victoria, de oración, de ayuno, para que ellos no entren dentro de ti. Usted me preguntará: pastor, pero ¿cómo yo me doy cuenta que un espíritu inmundo entró a mí? Bueno, los espíritus inmundos afectan distintas áreas emocionales, áreas mentales, áreas espirituales. Cuando tu estado de ánimo cambia, es posible que estés afectado por un espíritu. Cuando tu estado de búsqueda espiritual cambia de repente, es posible que estés afectado de un espíritu inmundo. Cuando tu ánimo emocional cambia hacia lo negativo, es posible que estés afectado por un espíritu inmundo. Recuerden que tenemos 3 partes. Somos seres tripartitos. Tenemos cuerpo, tenemos alma
y tenemos espíritu. En el cuerpo tenemos la carne, los huesos y la sangre. En el alma tenemos pensamientos, emociones y sentimientos. En el espíritu tenemos comunión, intuición y conciencia, que es voluntad. La voluntad es donde reside la capacidad de decidir, consta de decisión, de intención, de propósito, de elección y de deseo. Hay varios tipos de influencia demoníacas que el enemigo utiliza para atacar a los creyentes, a muchos de ustedes que están por primera vez quizás viniendo a esta clase o han estado viniendo a estas clases y ya son personas que creen en Dios, que quieren liberarse. El enemigo busca la manera de cómo atacarles. Este tipo de opresiones son, número uno, la opresión. Esta opresión se presenta en creyentes y no creyentes. El enemigo busca vencer la residencia de la persona, opera por tentación y persecución y se abren puertas destructivas a través del pecado. La palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La palabra sobrio es contrario a estar ebrio. En pocas palabras, estar sobrio es estar atento, estar todo el tiempo atento y velando. Velar es vigilar para que el enemigo, tu adversario, que anda alrededor buscando a quien devorar, no pueda entrar. En pocas palabras, tenemos que luchar en contra de la opresión y de los planes del enemigo. Otra influencia o tipo de influencia demoníaca, además de la opresión que usa el enemigo, es el tormento. Por favor, anótelo. Número 1, la opresión. Número 2, el tormento. El demonio opera dentro de la persona, especialmente en alguna área específica. Él es quien domina allí. Puede evidenciarse, por ejemplo, con insomnio, con aislamiento, con sentimientos de persecución, con depresión, con desasosiego, problemas sucesivos, inclinación al suicidio, son ejemplos de esto. Por ejemplo, la Biblia habla de una mujer cananea en Mateo 15:22. Dice, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Repito, Mateo 15:22. ¿Qué más? Estamos hablando en el día de hoy de cómo cerrar puertas. Dile al que está a tu lado, cierra la puerta. Vamos. Eso es. Posesión. La persona pierde el control de sus pensamientos y acciones. Ataques sorpresivos, sin explicación médica, pérdida de la coherencia, lucidez mental, la pierde totalmente, desdoblamiento de la personalidad, es decir, una persona que cambia constantemente. Muchas personas le llaman a esto psicológicamente como personas cambiantes, que cambian su personalidad, que tienen doble personalidad. Mateo capítulo 17, verso 15 dice, Señor, ten misericordia de mí, mi hijo es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Oigan bien esto, este joven lunático, o sea, tiene un problema bien serio. ¿Y qué causa este problema? La posesión demoníaca. Hay otro tipo de influencia demoníaca, que es la enajenación, que es una posesión demoníaca completa de cuerpo, alma y espíritu, y una pérdida total del dominio. Quiero aclarar en este punto, un creyente que está buscando a Dios puede tener influencias demoníacas, ser atormentado por un demonio, por una puerta abierta, pero no puede ser poseído por un demonio, porque una posesión es el total control de la persona. Ahora, una persona que no conoce de Cristo, que no tiene a Dios, que practica distintos pecados, cada vez que una persona practica un pecado, le abre una puerta al enemigo. Esa persona sí puede estar en algún momento poseída. Lucas 8:26, mire lo que habla de una posesión demoníaca. Dice,
Arribaron a la tierra de los Gadarenos que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros. Esto está hablando de un hombre que no tenía control de su vida. El enemigo tenía total control, estaba poseído. ¿Cuáles son las puertas por donde el enemigo entra generalmente, querido hermano y amigo? Número 1, la puerta del pecado. Prácticas voluntaria e involuntariamente, donde el creyente realiza o el no creyente realiza y que son contrarias a la voluntad de Dios. ¿Qué es pecado? Es la infracción a la ley de Dios, es la infracción a la palabra de Dios. Cada vez que usted infringe la ley, usted le abre una puerta al enemigo para que el enemigo entre a su vida. Así que hay que cerrarle la puerta al pecado. Las puertas de las heridas. Comprende los recuerdos traumáticos de la infancia, los hechos del pasado que aún no se han resuelto, las heridas de que otros nos han infligido y que todavía nos duelen. En pocas palabras, cada vez que nosotros tenemos un remordimiento en el corazón, que tenemos un dolor y esa herida está abierta, aunque nosotros queremos buscar de Dios, cada vez que ese recuerdo viene, entonces esa puerta está abierta para que el enemigo nos haga la guerra. Usted puede estar contento, buscando a Dios, puede venir a la iglesia, usted puede estar en este hogar de avivamiento, contento, alegre, comparte, saluda a los hermanos, se come un taco, todo muy bien. Llega a la casa, le llama a la tía. La tía precisamente fue aquella tía que le dio una golpiza a usted cuando era pequeño. Usted se acuerda de eso y se llena de ira. Esa herida está abierta. Y por esa puerta entonces entra un espíritu de remordimiento y de falta de perdón, el cual ya le impide a usted tener ese gozo que tenía y ya al siguiente día usted no quiere venir a la iglesia porque el remordimiento entró a su corazón. Eso se llama una puerta abierta. La puerta del ocultismo consiste en indagar acerca del pasado espiritual y su participación activa o pasiva en esas prácticas. Es la puerta abierta a través de la hechicería, a través de la brujería y de las prácticas que culturalmente nosotros practicamos. Todos nosotros, los hispanos, latinoamericanos, tenemos de alguna manera una cultura de la hechicería. Venimos con esas costumbres de nuestros países. Ve donde el brujo para que te haga una limpia. Ve donde la tía para que te sobe la mano. Lee las cartas, lee la taza. Busca un escapulario o un rosario para que te libre del mal. Usa un amuleto. Y ese tipo de cosas que son culturales abren puertas al ocultismo y la brujería. Yo he conocido creyentes que han estado años en la iglesia y andan con amuletos. He conocido creyentes que tienen años en la iglesia y vienen a la iglesia el fin de semana y a principio de semana van donde el brujo. He conocido personas que constantemente no se pueden desprender de estas raíces porque están acostumbrados. Cuando el hijo se enferma, lo primero que piensan es ir donde el brujo para que le haga un trabajo de hechicería y que se sane. Entonces, estas puertas del ocultismo son puertas que el enemigo utiliza para constantemente hacerle guerra a los cristianos. ¿Y por qué nuestro hermano Timoteo no vino a la iglesia? Bueno, porque el hermano Timoteo, cada vez que tiene un problema, piensa en llamar a un brujo, llamar a un teléfono. Entonces esa puerta está abierta, él es creyente, él ama a Dios, pero él no ha podido renunciar a esos vínculos. La familia influye mucho. Usted está aquí en Estados Unidos o está en su país, pero llama a su madre, a su tía para saber cómo está, tiene un problema y la tía le recomienda que vaya donde el brujo. Y como es su tía, usted entonces accede a esas cosas. Fíjese cómo el enemigo busca la manera de entrar por una puerta a través del ocultismo. La puerta de la herencia trata con los espíritus familiares que sin saberlo heredamos y condiciona nuestra vida espiritual. Los mandatos que desde niños inconscientemente cumplimos, los pactos o promesas que nuestros padres y abuelos hicieron y ataron nuestras vidas. Por ejemplo, usted no era consciente cuando su abuela o su abuelo le llevó a una montaña y lo entregó a usted a una divinidad demoníaca. Se lo entregó a un santo, a una virgen, al demonio del pueblo. Usted no sabía. Usted anda con un amuleto
usted anda con unos papeles y usted no sabe de dónde viene eso. Entonces es una maldición generacional que viene por un pacto de la familia y usted no sabe por qué esa opresión le persigue. Pero en esta clase hoy usted va a ser libre de estas influencias y usted va a cerrar esas puertas al enemigo. ¿Qué áreas necesitan liberación? Todas estas áreas que le he mencionado necesitan liberación. Todos los métodos para buscar conocimiento sobrenatural, sabiduría y guía y poder aparte de Dios están prohibidos por el Señor. Repito, todos los métodos para buscar conocimiento sobrenatural o buscar sabiduría, guía y poder aparte de Dios están prohibidos por el Señor. Ejemplo, lo que es la brujería, la hechicería, el espiritismo, la adivinación, curanderismo, la quiromancia, que es la lectura de las manos, la cartomancia, que es la lectura de las cartas, la magia negra, la magia blanca, las sectas religiosas, el yoga, el karate, la santería, el horóscopo, la masonería, entre otros. Algunos se estarán preguntando, pastor, ¿el karate? ¿Y qué tiene de malo el karate? Si eso es un deporte. Bueno, el problema del yoga y el karate, que aunque son deportes y tienen algo positivo, es que invocan divinidades al momento de la práctica. Fíjense en las posiciones del yoga, de la respiración y todas esas cosas. Y fíjense que el que practica karate generalmente invoca o menciona unas palabras que le dan fuerza. Ahí se están invocando esas divinidades. No quiero decir que todo el mundo que practica karate está en pecado o que es del diablo. Lo que quiero decir que muchas veces estas prácticas, por falta de conocimiento, abren puertas al enemigo por las expresiones y las invocaciones que nosotros hacemos. ¿Qué más? Problemas con las adicciones. Las adicciones más comunes son la nicotina, es decir, la gente que fuma mucho. A propósito, si usted fuma y está en esta reunión, no se sienta aludido, no se sienta mal, no deje de venir a la iglesia por eso. Esta lección tiene como objetivo darle información para que usted sepa que Dios le va a libertar. Usted lo que tiene que hacer es buscar de Dios y llevarse de su guía espiritual, de su pastor o del líder que está trabajando con usted, el cual le estará guiando y llevándole a un proceso de liberación y usted será libre en el tiempo de Dios. Pero no se desanime, que Dios lo va a ayudar. Entonces, la nicotina, el alcohol, las drogas, el sexo ilícito, la gula o la comida exagerada, el ejercicio compulsivo de querer verse bien todo el tiempo y amar tanto su cuerpo que entra en una idolatría del propio cuerpo. Prácticas modernas, por ejemplo, de beber pastillas para verse mejor y entrar en una adicción a pastillas. Hay personas que son esclavas a cualquiera de estas adicciones y aunque quieren dejarlas, no pueden porque hay algo mayor que las controla. ¿Qué es? Una puerta abierta, un espíritu inmundo que ha entrado para tener dominio y control de su vida y hoy usted será libre. Dile al que está a tu lado, dile, hoy serás libre en el nombre de Jesús. Pasemos a una parte importante, los pasos para ser totalmente libre. Número 1, confesar, que es declarar con tu boca. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Número 2, pedir perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Salmo 32, verso 1. Número 3, despojarse, deshacerse de algo malo. Efesios 4:22 al 25 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia, santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Y número 4, renunciar, que es dejar de hacer algo voluntariamente, apartarse de la iniquidad. Dice 2 de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce al Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El enemigo quiere controlar tu mente, no se lo permitas. Quiere controlarte de la siguiente manera, por ejemplo,
con culpa, con remordimiento, con sexo ilícito, con pornografía, con adulterio, con fornicación, con alcohol, con incredulidad, con hechicería, con inmundicia, con celos, con homicidios, con derrota, con lascivia, con bloqueo, con destrucción, con vicios, con violencia, robo, con odio, con muerte, con lujuria, con locuras, con borracheras. Son las puertas que Él utiliza para controlar tu mente. Quiere controlar tus emociones con hostilidad, orgullo, enojo, agitación, desesperación, vergüenza, susto y aflicción. Quiere controlar tus sentimientos con descuido, desinterés, indiferencia, melancolía, queja, preocupación, envidia, pesimismo, soledad, odio, tristeza, abandono, aflicción, aislamiento, angustia, apatía, decepción, culpa y miedo. De estas maneras quiere trabajar las tres áreas importantes de tu vida. Ahora, lo más importante es que el Espíritu Santo quiere gobernar tu alma, gobernar tu mente y también quiere gobernar tu voluntad completa, donde está el Espíritu. Y ahí es donde entra el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entra a tus pensamientos, entonces cambia todo eso por pensamientos de victoria, de estabilidad, de paz, de mansedumbre, de justicia, de vida, de superación. Quieres trabajar, quieres superarte, tienes fe, tienes esperanza, tienes amor, tienes fidelidad, descansas en Dios. Hay un sentido de prosperidad, de avance, tienes un deseo de aprender, de luchar, de mejorar, de ayudar a otros, de compartir, de crecer. Esas son las cosas que hace el Espíritu Santo cuando tú le cierras la puerta al enemigo. En las emociones, entonces el Espíritu Santo entra y trabaja lo que es el amor. Sientes gozo, alegría, motivación, felicidad, ánimo. Dile al que está a tu lado, ánimo. A nivel de sentimientos, el Espíritu Santo te pone aprecio, aliento, amistad, apoyo, calma, paz, firmeza, tolerancia y humildad. Entonces luego viene lo que es la tolerancia, la jovialidad, el optimismo, la bondad, el regocijo, el respeto, la decisión y la seguridad. En pocas palabras, cuando nosotros estamos conectados con Dios, buscamos de Dios, tenemos esa relación con Dios, estamos orando, estamos compartiendo en familia, estamos siempre atentos, no permitimos que estos enemigos entren, que estos espíritus entren, estamos gozosos. Tienes, querido hermano y amigo, que tomar la decisión de hoy cerrar las puertas al enemigo y liberarte de todas esas cargas para que vivas una vida con propósito, lleno de gozo y lleno de vida. Quiero ahora preguntarte, para que trabajes en equipo, ¿cómo puedo yo cerrar las puertas al enemigo? ¿Qué debo hacer o cuáles son los pasos para yo liberarme de estas cargas? ¿Qué áreas puede afectar en mi ser el enemigo? ¿Y cuál es la diferencia de los sentimientos y emociones contrarios del enemigo a los que da el Espíritu Santo? Quiero darte la oportunidad de que puedas discutir en este momento y te doy muchas gracias por haber compartido con nosotros esta clase en el día de hoy. Recuerda que si eres un amigo y es la primera vez que estás en esta clase, debes hacer una oración muy importante antes de la discusión, y es aceptar a Cristo en tu corazón, diciendo: Señor Jesús, entra a mi corazón, perdona mis pecados, sana mis heridas y escribe mi nombre en el libro de la vida. Dios te bendiga. Muchas gracias por haber compartido esta lección de Hogares de Avivamiento. Y ahora los dejo a ustedes con la discusión. Bendiciones.